Querido Raúl, primero muchísimas gracias por el tiempo, por la discusión y por la oportunidad de alguna manera conocer tu vida, tu casa y tus emprendimientos. Y lo primero que quisiera preguntarte es, ¿pudieras describir a Raúl Modenese? ¿Cómo lo describirías? ¿Quién es? ¿Qué Raúl Modenese? Somos tres. ¿El que tengo enfrente? ¿O son los tres? Mi abuelo, que es Raúl Modenese La Rosa. Mi padre, Raúl Modenese Kessel. Y con el que estás hablando, Raúl Modenese Boloña. Vale, vamos a empezar con el primero. Ya. Con el principal, el abuelo. Ya. ¿Cómo lo describiría? Bueno, ha sido un deportista innato, definitivamente. De ahí viene su disciplina, su tenacidad, su perseverancia. Fue nadador, campeón sudamericano. No me acuerdo muy bien en qué año. Creería que en el año 60, por ahí. Pasados los años, cuando ya no podía seguir la carrera de natación porque no era rentable, se casó, tuvo hijos, emprendió su primer negocio en una feria, abrió un restaurancito, le fue bien y abrió después el restaurante grande con socios, que eventualmente los socios no trabajaban mucho y él les compró su parte y abrió el restaurante y siguió con el restaurante que lo mantuvo casi 50 años, pues, ¿no? Y una persona bien disciplinada, adicta al trabajo en cierto aspecto, lo podría afirmar de todas maneras, porque su trabajo era su vida y fue lo que me contagió a mí y me enseñó bastante desde que nací. En verdad estuve metido ahí en el negocio, pues, ¿no? En un ambiente familiar estaba ahí, pues, ¿no? Sí, en el poco tiempo o en el mucho tiempo que pudiste compartir con él, ¿qué crees que fue lo esencial para que pueda perdurar por 50 años el proyecto que tenía? El haber estado ahí encima de su negocio todos los días, ¿no? No perderlo de vista, su presencia en el restaurante. De hecho era indispensable, ¿no? Y estaba atrás siempre de la calidad y del servicio. Si tuvieras que comparar lo que hacía tu abuelo versus a otros, ¿por qué otros que seguramente iniciaron en esa misma etapa o en esa misma época quizá no pudieron perdurar tanto o calar tanto como lo hizo tu abuelo? O sea, para empezar, era una época complicada en Lima, de hecho. No había muchos restaurantes. Y bueno, su restaurante fue el primero que ofreció una comida internacional en el Perú. No, me atrevo a decir lo que fue el primero que ofrecía comida internacional y educó el paladar de muchos peruanos, ¿no? Y al final se volvió un centro turístico también, donde todos los turistas del mundo era una parada obligatoria el restaurante Costa Verde. ¿Y en qué año es que, digamos, se cierra el restaurante y en qué condiciones o en qué circunstancias? Se cierra por un tema judicial que no voy a dar detalles y fue en el año 2016, si no me equivoco. Hace como casi 10 años, 8... No, hace 6 años, pues, ¿no? Sí. 2016, 2017, creo que 2016. Ok. Y en todas las cosas que pudiste aprender de tu abuelo, ¿cuáles rescatas? Si tuvieras que rescatar 5 cosas. Perseverancia, no rendirse, saber bien a dónde quieres llegar, creo yo, ¿no? Tener una visión bien clara de tu negocio. Habíamos 3. Tener el deporte como base de tu vida personal, porque te es un complemento bien importante si lo tienes como hábito, obviamente. Y estar atrás del servicio de tu negocio, pues, ¿no? Porque el servicio es muy importante. Cómo tienes al cliente para que regrese, ¿no? Claro. ¿Cómo implementas estas cosas en tu vida actual? De todas las maneras, ¿no? O sea, todos los días estoy en los 2 locales, hablando con el personal constantemente, teniéndoles motivados, explicándoles lo que queremos, la atención que queremos brindar, lo que queremos transmitir con nuestro servicio, ¿no? En esos aspectos. ¿Y cómo logras? ¿Ha habido algún momento hasta ahora en los que te has planteado abandonar todas las cosas que estás haciendo? No, de ninguna manera. Nunca ha estado en mi mente el fracasar, ¿no? Bajo ninguna circunstancia.
Yo creo que si hay momentos buenos, momentos malos, tienes que saber llevarlos y seguir para adelante con siendo positivo y convencido en que lo que estás haciendo es lo correcto, ¿no? ¿Y cómo mantienes ese sentido de perseverancia de una manera práctica? ¿Cómo mantengo el sentido de perseverancia de una manera práctica? Es que muchas veces no va a ser práctico, muchas veces van a haber dificultades, van a haber piedras en el camino, tienes que saber llevar y afrontarlas de la mejor manera posible, ¿no? De acuerdo al entorno que te rodea y las circunstancias que se den en el momento. Ok. Bueno, y luego de tu abuelo llega tu papá. ¿Cómo describirías a tu papá? Mi papá también es una persona bien trabajadora, apasionado de la cocina, ¿no? Gran chef. Y dentro de poco estaré en su restaurante propio también en la playa. Yeah. Sí. Qué bien. Y entonces es un tema generacional lo de la cocina, lo del restaurante. De todas maneras sí, ¿no? Es un tema generacional que me ha llegado a mí, ¿no? Obviamente no es que lo he seguido yo por un tema generacional, me gusta también bastante. Auténtico. Sí, auténtico, o sea, es el rubro que sé, el rubro que conozco desde que nací y en el que he estado siempre toda mi vida, ¿no? Y en el que me siento cómodo también finalmente, porque si bien es un trabajo bien esclavizante, bien demandante, me gusta, ¿no? Claro. Sí hay momentos frustrantes donde te provoca tirar todo por la ventana, pero después pasa, ¿no? Claro. Hasta ahora, ¿cuál ha sido como la anécdota más surrealista que has tenido dentro de todas las cosas que has hecho? Pues te puedo nombrar miles. No, dame 3, por lo menos. ¿A qué te refieres con surrealista? Como que te cuesta decir como, joder, ¿realmente está pasando esto? Desde lo más divertido hasta lo más absurdo. O sea, me ha pasado varias veces que el cocinero principal no viene, que prioriza su diversión a la obligación y no viene a trabajar, no te contesta y tienes que asumir tú, porque no puedes cerrar el negocio, no puedes decirle al cliente, no, el cocinero no ha venido, tienes que estar tú mismo al mando, pues, ¿no? Y me ha pasado eso varias veces. Y en ese caso, por ejemplo, tú sí sabes cocinar. Sí, yo he estudiado cocina, sé cocinar, de hecho la carta la hago yo, la sazón también la impongo yo en mis negocios y bueno, lo manejo, ¿no? Lo manejo. ¿Y qué otra anécdota, por ejemplo? ¿Qué otra anécdota? Bueno, también la cantidad, o sea, cuando he manejado el área de compras en el restaurante, la cantidad de veces que tratan de estafar, de robar en los mercados es infinita, ¿no? Es una cosa muy regular. O sea, es una cosa bien regular en ese medio en el Perú, ¿no? Es un medio bien informal, que como restaurante tienes que ver la manera de abaratar costos e ir a estos lugares, ¿no? Y si no sabes mucho, te van a tratar de estafar definitivamente. Claro. ¿No? Ok, y para volver a lo de tu papá, si tuvieras que recordar las cosas más importantes que has aprendido, si bien has aprendido cosas de tu abuelo, ¿cuáles son aquellas que has recogido de tu papá? ¿Qué admiras? Bueno, mi papá también desde pequeño, o sea, número uno, lo que más admiro de mi papá que es un gran padre, ¿no? Siempre ha estado para sus hijos en todo momento. Y a mí de chico también siempre me inculcó el trabajo, ¿no? O sea, yo tenía 12 años o 11 años y me decía, el verano no te la vas a pasar en la playa. Sí, te la pasas en la playa, pero en la mañana trabajas. Entonces una Navidad me regaló una plancha de botellas de plástico y dije, ¿y esto? Y una máquina de jugo naranja. Me dijo, vas a poner tu negocio a vender jugo naranja a todas las casas de la playa en la mañana. No era lo que más me gustaba, pero lo hice, ganaba mi dinero, estaba contento y de cierta forma estás educando a que las cosas cuestan, pues, ¿no? Que nada es gratis. A generar una fuente de ingreso, ¿no? Claro. Y yo de los 18 años no le pido dinero a mi padre, siempre he trabajado. ¿Desde qué edad consideras que comenzaste realmente a trabajar? De los 17. De los 17. Sí. Siempre, o sea, nunca solamente estudié. Siempre trabajé en paralelo. A veces más, a veces menos, pero siempre tenía un trabajo. ¿No? Ok. Y ahora, en tu caso, ¿cómo describirías al Raúl Modenese actual, el que tenemos acá enfrente? Un poco difícil autodescribirte, ¿no? Pero apasionado a mi trabajo, apasionado a mi familia también, ¿no? Dedicado a mi familia, que es algo muy importante para mí.
y hacer crecer el negocio, pues, ¿no? Eso es lo que quiero ahorita, hacer crecer el negocio, volver una marca sólida, que perdure y que la gente la reconozca por buena calidad de la comida y buena atención, ¿no? De servicio. Ok. Cuando empezaste, si pudieras retratar un poco tu recorrido hasta ahora, ¿cuáles han sido como los hitos más importantes? Supongamos, ¿cuál ha sido tu primer trabajo? El primer trabajo fue el tema del jugo naranja que te comenté. Después, a los 17, empecé a trabajar con mi abuelo. Pasé por todas las áreas del restaurante, desde lavaplatos, cajero, barman, mozo, cocinero, todas las áreas, ¿no? Porque para aprender a mandar tienes que haber trabajado en el puesto, definitivamente. Y después ya emprendí yo solo, ¿no? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Agarré la concesión de 2 clubs de los restaurantes y después ya abrí Modonese. ¿Qué es lo que actualmente tienes? Donde estamos acá ahorita, sí. Ok. ¿Y el primer Modonese que abriste fue el de Miraflores? El de Miraflores, correcto. ¿Y qué te llevó a abrir Modonese digamos, de la forma en que lo hiciste? ¿Cuál es la historia detrás de...? La historia detrás de la pandemia del COVID. Porque tenía 2 restaurantes en 2 clubs. Debido a la pandemia los cerraron. Los clubs definitivamente eran los últimos lugares que iban a aperturar paulatinamente. Entonces me vi obligado a generar una fuente de ingreso y veía las largas colas que se armaban en los supermercados. Entonces empecé a proveer a las casas de verduras, frutas, pescados, porque manejaba los mercados mayoristas muy bien, de pies a cabeza me los conozco, y me vi la obligación de tener un espacio para armar mi logística de delivery. Entonces vi un local frente a mi vivienda y lo alquilé, ¿no? Que inicialmente comenzó más como una bodega y después la cambié a cafetería, ¿no? Igual mantengo una zona de bodega en el primer local, pero el enfoque principal de la marca es cafetería, definitivamente. Vale, ¿y cuál fue, digamos, la transición? ¿Cómo decidiste de bodega a cafetería? ¿Y cuál fue como el desafío ahí en esa transición? ¿Por qué decidí? Porque número uno, porque el primer local está en el Óvalo Gutiérrez y tienes a 2 cuadras, un Totus a 3 cuadras. Entonces no era un poco sostenible tener una bodega ahí, ya que Miraflores se paga una alta renta. Y también la gente me pedía, quiero comer algo, quiero tomar algo. Entonces fui implementando los productos que yo preparaba. Me fue bien, conseguí una licencia y puse unas mesitas. Y donde la gente va a tomar algo, a comer algo, ¿no? A tomar desayuno también. Y luego, ¿cómo logras dar el paso de tener Miraflores a tener un segundo local? Porque un muy buen amigo mío se unió, me asocié con él, y parte de la negociación fue que él abra el segundo local y nos asociamos, ¿no? Entonces aperturamos el segundo local. De hecho, nuestra capacidad de producción lo daba para abastecer 2 locales. Entonces, ese fue el segundo paso que dimos, ¿no? Cuando comentas que el motor principal ha sido, o lo que motivó de alguna manera fue en la pandemia, Lo que motivó, no... Sí, pues más o menos, sí, en verdad sí. ¿O cuál fue la motivación? Porque al fin y al cabo, quizás lo de la pandemia fue esa obligatoriedad de hacer algo. De generar una fuente de ingreso, porque finalmente todos tenemos gastos día a día que se vienen, bueno, y hay que afrontarlos. Claro. Y en ese momento de la pandemia, ¿cuál fue el momento más crítico para ti? Crítico nunca fue, porque siempre sé llevar bien las situaciones estresantes, por decirlo. Pero al ver que pasaban 3 semanas y no hacía nada y me desesperaba en mi casa y veía que esto se iba a prolongar, tenía que ver la manera de generar, ¿no? Entonces comencé con este delivery que tenía bastantes casas a la semana que los repartía. Me fue bastante bien. Después ese negocio definitivamente cayó porque la gente empezó a salir a hacer sus compras y así pasó, ¿no? ¿Cómo crees o cuál crees que es como los elementos necesarios para poder enfrentar de la mejor manera las situaciones estresantes o críticas? Porque digamos que las crisis hay a diario, pero normalmente las personas
Creo que número uno, no entrar en desesperación, porque si entras en desesperación no vas a pensar claro y vas a tomar una decisión que probablemente no va a ser la correcta, ¿no? Tomar tu decisión en un momento que estés calmado, que estés tranquilo, ¿no? Y ahí vas a tomar una mejor decisión sobre qué hacer ante una crisis, ¿no? Ok. Y analizar todos los factores del entorno, pues, ¿no? Que pueden influir. En el caso, vamos a imaginar, vamos a hacer un escenario hipotético. Si tú hoy perdieras absolutamente todo lo que tienes, a excepción de tu familia, no vamos a quitarte eso. No, por favor. Si lo pierdes todo, negocios, dinero, casa, todo, ¿vale? Solo te quedas tu familia y tú. ¿Qué harías? Primero agarras el primer trabajo que se te cruce y demuestras a ser el mejor en lo que vas a hacer y empiezas desde abajo y vas subiendo poquito a poco. Das tu máximo, siempre. En lo que hagas, da tu máximo. Y demuestra y solito vas a ascender, ¿no? Eso es lo que yo le digo siempre a mi personal. Capacidad de crecimiento hay en el negocio. Simplemente demuéstralo, ¿no? Pero mucha gente quiere llevársela fácil, ganar rápido y nada, y no tiene mucha visión, pues, ¿no? ¿Por qué crees que se genera esto de que la gente quiere las cosas fácil, rápido, o hay una... antes de responder esa pregunta y terminar de formularla, ¿tú crees que la gente normalmente demanda más de lo que realmente merece? Muchas de ellas sí. La mayoría de ellas sí. ¿Por qué crees que ocurre eso y por qué crees también que ocurre lo que mencionabas de... No sé, o sea, en verdad no sabría qué decirte por qué, porque me parece algo bien curioso, ¿no? ¿Cómo vas a demandar algo cuando tú no demuestras, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Primero demuestra y después pide, ¿no? Ok. Y luego de encontrar un buen trabajo que además... o un trabajo y primero que se te cruza y vas creciendo, dentro, si das lo mejor de ti, ¿qué sería lo siguiente que harías? Ahí ya tienes que tomar la decisión de acuerdo a las circunstancias en las que te encuentres. Ya. Hay un dicho que tienes que aplicar, el camino se hace al andar, ¿no? El camino se hace al andar. Claro. Y tú, vamos a volver al escenario. Lo perdiste todo, estás con tu familia, te pillas un primer trabajo, le entras. ¿Tendrías en mente el volver a retomar tu espíritu emprendedor? De todas maneras, yo siempre he sido emprendedor, nunca me ha gustado trabajar para nadie en sí. Siempre he aspirado a tener algo propio mío y siempre voy a tener esa mentalidad, ¿no? Eso no me lo va a quitar nadie. Ahora, si momentáneamente tienes que hacerlo, ya no te queda otra, pues, ¿no? Claro. ¿Y cómo darías ese paso para retornar al emprendimiento? Como te repito, te va a caer la oportunidad y tienes que chaparla en el momento que se... No podría responderte eso. Es como si se te aparece... Claro, se aparecen las oportunidades y ya de acuerdo a ti si la chapas o no, ¿no? Ya, ok. Y en ese proceso, cuando estás... volviste a un trabajo, empezaste y tal... Si las condiciones, por ejemplo, en determinado momento por el clima, porque te tratan mal, etcétera, las cosas como que no salen como deberían. No salen como deberías. ¿Tú aconsejas que alguien se retire de ese trabajo y busque otra oportunidad o que resista temporalmente hasta que las cosas... Que resistas temporalmente y si se presenta otra oportunidad la chapas, ¿no? Ya. Sí, pero nunca quedarte de brazos cruzados, ¿no? Ya, ok. Bueno, ahora vamos a volver a la historia del restaurante y del emprendimiento. Cuando agarras y pasan las 3 semanas, ¿qué es lo que te activa a decir, bueno, si bien ya sabemos que dices, hay que hacer algo tal, pero ¿cómo se te ocurre la idea de primero hacer una bodega? Para número uno, mi formato de delivery tuvo una gran acogida, ¿no? Y también mucha gente no cocina, entonces muchos de los productos que yo vendo son productos como para que te lo lleves a tu casa y los prepares tú sin tener muchos conocimientos culinarios. Como que te vendo la milanesa de pollo ya apanada para que solamente la frías, la salsa pomodoro, la salsa pesto,
la tortilla española, para que la calientes nomás, ¿no? Si tienes algún invitado en tu casa, das eso para picar y queda bien y no te complicas mucho la vida, ¿no? Entonces así fue como nació la idea. Ya. ¿Cuáles han sido los, por lo menos, 3 desafíos más grandes que has tenido desde que empezaste con ese emprendimiento que ahora son en los 2 locales de cafetería hasta este momento? Uno de los desafíos ha sido conseguir el personal idóneo para lo que yo quiero, ¿no? Los otros desafíos, también conseguir las licencias municipales no fueron fáciles, ¿no? Y el otro desafío ha sido perdurar y seguir abiertos, ¿no? Porque han habido momentos en el que teníamos restricciones de horarios, o sea, lo abrimos el primer local en agosto del 2020, donde no podías operar más de las 6 de la tarde, ¿no? Y habían domingos donde no podías operar y había muchas restricciones por el tema del COVID, ¿no? Entonces fue una época complicada y haberlo podido manejar no fue fácil. ¿Cómo lo lograste manejar? ¿Cómo lo logré manejar? Siguiendo los lineamientos que ponía el gobierno, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer de alguna manera hacer que eso perdure aún con todo eso? Tanto en tu caso a nivel personal de decir, bueno, esto vale la pena o no vale la pena, y como seguramente, por ejemplo, había gente en tu entorno que te recomendaba como no continuar con eso. Sí, mucha gente de mi entorno me decía si estaba loco para abrir un negocio en plena pandemia, ¿no? Cuando también había bastante inestabilidad política en el país también, que era un factor también de riesgo, ¿no? Y simplemente yo pensé, ¿sabes qué? Tengo 30 años en ese momento, creo que estoy en la edad para tomar riesgos y los tomé, ¿no? Y si te caes te levantas, así de fácil. Ahora, si te caes a los 50 años es un poco más complicado, ¿no? Pero a los 30 puedes darte el lujo, creo yo, de tomar esos riesgos en tu vida. ¿Y tenías como un tiempo límite para decir, bueno, hasta acá vamos a esperar, a ver si siguen las cosas así o...? No, porque siempre dije, pase lo que pase, yo voy a seguir con mi negocio y voy a seguir haciendo lo mío y enfocándome en lo que quiero, pues, ¿no? Si le tuvieras que dar un consejo a alguien que recién va a abrir un negocio o un proyecto similar al tuyo, ¿cuál sería uno cualquiera? Y en segundo, ¿qué le dirías para llegar a tener medianamente personal y familia? Número 1, tener bien claro el objetivo y la visión de su local, qué cosa quiere brindar, qué es lo que quiere, cómo se ve a futuro, tener un objetivo de corto, mediano y largo plazo. Y número 2, el tema del personal, no gastar saliva en personas que no valen la pena, ¿no? O sea, si ves que una persona no vale la pena, simplemente buscar un reemplazo y buscar otra persona en la cual tenga potencial para explotar y contagiarlo de ese entusiasmo y conocimientos que uno le puede dar, pues, ¿no? Claro. Hasta este momento, ¿tú cuánto tiempo crees que es prudente que una persona tenga que darle a un proyecto para que madure lo suficiente? Evidentemente cada circunstancia... Más o menos en 4 o 5 meses ya puedes tener un panorama claro si tu negocio va o no va, ¿no? Porque mucha gente también le sigue dando y no tiene mucho futuro y al final terminas en la bancarrota, pues, ¿no? Claro. Sí. Se habla mucho acerca de que para iniciar un negocio y para emprender hay que tener un estudio de mercado, hacer un estudio, etc. ¿Cómo fue emprender a alguien que no tiene realmente absolutamente nada? O sea, no tiene mucho capital o no tiene mucho con qué apalancarse. Bueno, ahí tienes que comenzar desde más abajo, ¿no? Pero el camino va a ser el mismo. De repente te demoras un poco más, pero si sigues y estás tenaz y disciplinado, la vas a hacer. No rendirse nunca, ¿no? No rendirse. No. Ok, ¿cuál es la diferencia entre tú, que tienes 32 años, que estás con los desafíos y los proyectos que tienes ahora, y un joven de 32 años que está, digamos, completamente estancado, que no ha tenido resultados? ¿Cuáles son los factores
hay un factor de personalidad de la persona, ¿no? Que de hecho va a influir, ¿no? Hay personas que en situaciones de estrés o depresión no saben reaccionar, ¿no? Y se estancan y se ahogan en un vaso de agua. Lo que, en el caso tuyo, ¿cuáles crees que son esas cosas que te ayudaron a... Lo que te he mencionado de saber bien llevar los momentos de crisis, ¿no? y gestionarse uno mismo mejor, digamos? Exacto. Sí. Okay. ¿Consideras que el escenario político y social actual, tanto en Perú como a nivel Latinoamérica, es un buen escenario para emprender, para hacer empresa? Sí, yo creo que siempre tu país es un buen escenario para emprender, ¿no? Porque finalmente ahí tienes los contactos, lo conoces muy bien y tienes que apostar por tu país, ¿no? Sí. ¿Pero crees de alguna manera que el Estado y el gobierno fomentan o apoyan? Definitivamente no es un Estado y gobierno que fomente bastante, pero que lo puedes lograr, ¿no? Obviamente en otros países del primer mundo te dan todas las facilidades para emprender. El Perú no es uno de ellos, no es fácil, te ponen 1000 trabas, pero igual la puedes hacer, ¿no? ¿Cuál crees que es el elemento diferenciador entre países que están bastante desarrollados y los latinoamericanos a la hora de ver a los jóvenes que están que cada vez están generando emprendimientos más innovadores y que además tienen una contribución al desarrollo? Para empezar, la mentalidad de los ciudadanos, ¿no? O sea, lo que comentábamos antes, que la quieren fácil, ¿no? Acá la quieren fácil y no es fácil. O sea, generar dinero no es fácil. Como que no están dispuestos a pagar el costo de... O sea, el latinoamericano probablemente en su mayoría, no todos, es poco conformista, ¿no? Sí. Si tú pudieras en todo caso, o si tuvieras la oportunidad, te dicen, mira, tú con ciertas cosas vas a influir en la mentalidad y en la cultura de tu país, ¿qué cosas les imprimirías a las personas? ¿Qué cosas? ¿Qué tal? ¿Qué cosas les imprimiría a las personas? A ver, repíteme la pregunta porque no la capté muy bien. Si tú hoy día te dicen, mira, tú tienes la capacidad o vas a tener la capacidad de ponerle estos ingredientes a todas las personas de tu país, ¿ok? Capacidades, habilidades, o sea, características. Primero, disciplina, responsabilidad, ¿no? Responsabilidad del llegar a tu trabajo, no faltar a tu trabajo. Y si vas a faltar, dar una solución a tu jefe. O sea, es que no voy a ir, pero yo hablé con mi otro compañero y me va a tapar mi día, no sé. Pero hay mucha gente que no tiene esa responsabilidad, muchísimo. ¿Cómo podemos desarrollar ese tipo de hábitos? En tu caso, por ejemplo... Ya creo que es una parte de la personalidad de la persona, ¿no? Ahí son varios factores, ¿no? ¿Qué tanto quieres lograr en tu vida? Y en este caso, ¿tú crees que de alguna manera puede influir demasiado la familia? El cómo te educaron en casa, cómo hay una cultura... O sea, sí, definitivamente influye, pero si no has tenido también una familia sólida y de repente has tenido una familia inestable y quieres romper eso, también lo puedes lograr tú solo, ¿no? Ya. Ok. Bueno, actualmente la situación, digamos, en términos numéricos, en cifras, del mundo y más en Latinoamérica, hay como múltiples crisis y esas crisis se van incrementando. Sí. Los escenarios no son, digamos, tan favorables, por lo menos en esta última etapa. ¿Cuál crees tú que podría ser una solución a eso desde nuestra posición como ciudadanos comunes? ¿Cómo podemos hacer frente, y no solo hacer frente, sino ser parte de una solución activa a los problemas y a las crisis múltiples? De los países de Latinoamérica, dice. Latinoamérica. Número uno, pensando bien en quién vamos a votar, ¿no? ¿Por quién queremos al mando de nuestro país? ¿No? Votar con conciencia, sin rencores, O sea, creo que ahí ya no hay mucho manejo de cada uno, pues, ¿no? ¿Crees que en algún punto pueda construirse un país que no esté tan polarizado políticamente hablando y que haya
una atención principal a las demandas sociales más que a los intereses políticos? Sí lo va a haber, pero en muchísimos años, ¿no? En Latinoamérica. ¿Y de qué depende? De que se vaya la informalidad, la delincuencia, ¿no? Los políticos corruptos que se roban todo, que hay mucho en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo podrías tú, imagina que quieres hacer esto con tus hijos, tú crees que, o qué crees que debería hacerse para impulsar un mayor liderazgo en la gente joven? Un liderazgo individual, más que un liderazgo caudillista, sino un liderazgo individual, un liderazgo social. Que aprendan el valor del dinero, ¿no? Que aprendan que no es fácil, que no se la lleven fácil, ¿no? Que sepan que generar dinero es complicado, demanda de muchos factores como persona, disciplina, como digo, ¿no? Es responsabilidad, demostrar a tu jefe lo que vales, ¿no? ¿Qué representa y qué significa para ti por eso? Mi vida. Una marca que he creado junto con mi esposa que me ayudó y que la queremos hacer crecer bastante, ¿no? ¿Y qué quisieras que signifique para la gente? Lo que te comenté, buen servicio y buena comida. Ok. ¿De alguna manera consideras que lo que ha hecho tu abuelo y lo que ha heredado y lo que ha dejado ha influido en la cultura de, por lo menos, del entorno más próximo? Sí, de todas maneras, ¿no? De todas maneras ha influido. Tener un restaurante que dure 50 años no es fácil para ningún restaurantero, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿cuáles son las cosas que tienes como Modenese, lo que ofreces, no solo en productos, sino en los servicios y demás? ¿Y qué es lo que proyectas de verdad en los próximos 5 años? En los próximos 5 años lo que proyectamos es abrir más locales, definitivamente. ¿Y qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos desde desayunos, sándwiches, platos de fondo, menú del día, ¿no? Pizzas en la noche también, para toda hora en verdad. Y un buen café, unos buenos jugos y siempre dando comida saludable, ¿no? ¿Cuál es la característica de Modenese, si tuvieras que describirlo con una palabra? Calidad. Calidad. Sí. La otra vez conversábamos acerca de que para ti esto también, lo que te gustaría es que sea un espacio es familiar, amical. O sea, lo es, ¿no? Lo es. O sea, para empezar, los locales que tenemos están en zonas residenciales y queremos siempre que tenga un entorno sano, ¿no? Donde se arme una onda de barrio, que de hecho se ha armado en el primer local y acá también, que hasta los vecinos sin conocerse terminan tomándose una cerveza juntos, ¿no? O personas que no tienen mucho que hacer, o están solas, vienen acá, se hacen amigos, conversan. El personal también es bien cálido, ¿no? En que te recibe. ¿Y qué te invitó de alguna manera a querer ponerle esa característica al proyecto? El enfocarme en el servicio que te comento, ¿no? Sí, es una de las características que tiene Modenese. Ok. Si tuvieras que contar algo muy importante y muy valioso de tu vida y que también lo puedas vincular a Modenese, ¿qué sería? Ahí sí me agarras, ¿ah? ¿Cuál ha sido el momento más importante en tu vida? Uno de los momentos más importantes y fue cuando mi abuelo perdió el restaurante, porque yo me veía ahí trabajando toda mi vida, probablemente, y ahí me quedé un poco como que ¿qué hago, no? Porque fue de un momento a otro. ¿Qué emociones tuviste en ese momento? Miles de emociones, o sea, no te las podría nombrar. Me imagino que estabas frustrado, incertidumbre, no saber qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo sentiste que encargó todo eso tu abuelo? No sé si lo enfrentó, lo bloqueó, me parece. O sea, que te corten tu rutina a los 83 años
tu vida no debe ser fácil, ¿no? Pero ahí me imagino que como familia estuvieron quizás más unidos que nunca. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Fuimos el sostén para él, ¿no? Claro. Sí. Y tú desde antes ya, por ejemplo, me imagino que esa debió ser la crisis más grande que tuviste que gestionar a nivel personal y Sí. colectivo con tu familia. ¿Qué fue lo primero que decidiste hacer para salir de tu mundo interior e ir a enfrentar esa situación con los demás? O sea, por ejemplo, fuiste más bien el que mantuvo el norte con las cosas, el que animaba a los demás o No, creo que toda la familia mantuvimos el norte, ¿no? En toda la familia nos unimos bastante y nada, tranquilos, ¿no? Todo pasa y todo para adelante, ¿no? Claro. Sí, las dos últimas preguntitas. La primera es, ¿cómo? Evidentemente hay unas brechas considerables en todos los lugares, no solo acá. Por ejemplo, había un caso bien curioso que tuvimos cuando fuimos a visitar uno de los conos o barrios bastante alejados y nos contaban que uno de los niños, cuando les preguntaban qué era lo que quería hacer de grande, respondía que quería ser sicario, que ese era su sueño, ¿no? Pero luego vienes a un lugar como acá donde vivimos casi a diario y yo que sé, tienes un niño que sueña con ser, yo que sé, pues cocinero o cualquier otra cosa. Y vamos un poco más arriba, a los jóvenes. Hay igual una brecha muy grande. ¿Cómo podemos cerrar esa brecha desde tu punto de vista? Enseñándole lo que está correcto y lo que no está correcto, ¿no? O sea, que un niño te diga que quiere ser sicario, o sea, no tiene un panorama bien claro, ¿no? Claro. Ahí están los padres, ¿no? Los que tienen que guiarlos. Vale. Y en el caso de que no hay padres, ¿tú crees que es una responsabilidad estatal o es una responsabilidad? ¿Cómo abordamos ese tipo de... Bueno, que tener buenos profesores en los colegios, ¿no? Vale. Es un tema integral, entonces. Sí, correcto. Vale. Y lo último, ¿qué consejo le darías a una persona que... Y vamos a olvidarlo del caso hipotético para por ahí si quieres pensar en otra cosa. ¿Qué consejo le darías a una persona que en este momento realmente lo ha perdido absolutamente todo? Pero que no solamente lo ha perdido todo, sino que además siente que ha tocado fondo, pero no ve las luces para salir. ¿Qué consejo le darías? Imagina que es un amigo tuyo, o que yo ahora he venido y soy tu amigo y te digo, mira, estoy... Número uno, que se mantenga lo más lúcido posible, tranquilo, y busque el primer empleo que se le cruce y agarrar una rutina y comenzar ahí, ¿no? Tener una rutina. Ok. Sí. ¿Qué le dirías al Raúl Modonese de hace 10 años y qué esperas decirle al Raúl Modonese de los próximos 10 años? O sea, ¿qué le diría a Ramón? Es el mismo. Es el mismo, Sí. pero seguro que hay un recorrido y hay un camino. O sea, hay un camino de maduración, también de entorno. Hoy en día tengo una familia, antes no tenía familia. Bueno. Me refiero a una esposa y una hija. ¿Dónde esperas verlo al Raúl y Juan Glorio 6? Seguir creciendo en la marca, Modonés. Así espero, ¿no?